Muy buenos días, hermanos. Queremos saludarlos. Para los que no nos conocen, nos queremos presentar. Somos el pastor John Jairo González y su esposa Cielo Escobar. Somos los pastores de la Iglesia Internacional de Adoración, que está ubicada en el barrio Puente Largo de Bogotá. Como siempre, para mí es una satisfacción muy grande poderlos saludar y espero que hayan tenido una gran semana. Hoy quiero retomarles mi pregunta de siempre. ¿Quieres crecer espiritualmente? La Biblia nos enseña en Efesios 4, 10, 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La actitud que veíamos en muchas iglesias era la de traer mayor cantidad de personas al altar para que pasaran al frente para recibir y aceptaran a Jesucristo como Salvador. Esto sin lugar a duda es muy bueno, pero debemos preguntarnos, ¿han entendido bien el mensaje de la salvación antes de dar este paso? Y después, ¿cuál es el próximo paso? ¿Hay algo que el nuevo creyente necesita hacer? Por regla general, después de estar de este llamamiento, se le da un abrazo a la persona que respondió abriendo su corazón al Señor y se le felicita, y muchas veces se deja abandonada, sin prestarle la más mínima ayuda en su nueva vida que acaba de empezar, la cual es totalmente nueva para él o para ella. Cuando un bebé nace es totalmente indefenso e incapaz de valerse por sí mismo. Sus padres lo alimentan, lo bañan, lo visten y le hacen todo lo necesario para mantenerlo vivo. A medida que crecen, les enseñan a caminar, a hablar y a hacer cosas que antes no podían hacer. Así continúa su desarrollo físico e intelectual hasta que llegan a la edad adulta, ¿verdad? De igual manera, en el aspecto espiritual, esta persona que aceptó a Jesucristo como Salvador es un bebé recién nacido. Ciertamente es salva y cuando parta de este mundo irá al cielo por la eternidad, pero hay algo más que Dios espera de ella. Tiene que crecer espiritualmente. El pasaje de hoy nos enseña que el propósito final de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a esta estatura espiritual debe ser la meta de todo cristiano. Y es nuestro deber instruir al nuevo creyente a lograr este crecimiento espiritual por medio de un proceso que consiste en pasar tiempo de oración y lectura de la Biblia diariamente, ser obediente a las enseñanzas de esta palabra y aplicarlas a la vida. No nos podemos congregar en los templos ahora, pero sí por las redes sociales y servir a Dios prestando sus servicios a todos aquellos que lo necesiten. Debemos enseñarle que procure que con diligencia debe presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Debemos decirle que necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Alguien debe mencionarle que le esperan momentos difíciles y que va a encontrarse en medio de una guerra espiritual por la cual tiene que vestirse de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del enemigo y así obtener su gran victoria. Este proceso de crecimiento espiritual es llevado a cabo por el Espíritu Santo, pero requiere la participación del creyente. En la relación que entablamos con Dios después de nuestra salvación, Él espera de nosotros un esfuerzo, como dijo Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A través de toda la Biblia somos exhortados a actuar de alguna manera en este proceso con el fin de conocer a Dios profundamente. Escudriñad las Escrituras, dice Juan. Orad sin cesar. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Jesús nos indica lo que debemos hacer si queremos seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces retomo la pregunta, ¿quieres crecer espiritualmente? Esfuérzate y sé valiente.
Sé obediente, sigue al pie de la letra las instrucciones de la palabra de Dios cada día de tu vida, haciendo de ella un estilo de vida. Y verás cómo todos los que te rodean notarán el aumento de la estatura espiritual. Señor, en esta mañana quiero orar. Padre Santo, sabes que mi anhelo es crecer y madurar espiritualmente hasta llegar a la medida de la estatura de Dios Jesucristo. Por favor, ayúdame en este proceso para que tu propósito de que yo sea conforme a la imagen de tu Hijo sea una realidad en mi vida. Te doy gracias por todos mis hermanos, los bendigo en tu nombre, Señor, donde quiera que estén, y quedamos en las manos de nuestro Maestro terrenal, mi Pastor John Jairo. Amén, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Bueno, hoy hemos tenido unos inconvenientes técnicos. No soy experto en la materia, pero bueno, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Pero lo importante es que el mensaje llegue. Eso es lo que a mí más me motiva a hacer las cosas que hago. Y de pronto cometer algunos errores como lo pueden ver en la transmisión. Pero bueno, no importa. Le damos gracias a Dios que de todos modos lo podemos hacer. Ha sido un día maravilloso hoy. Un día despejado, un día bonito. Ha sido una semana bonita. Y lo digo de corazón, no lo digo como un cliché, como un término cristiano que se debe usar. Lo digo por la experiencia, por la propia experiencia, por lo que vivo a diario, por lo que he aprendido del Señor. Quiero saludar a todos los que están conectándose en este momento, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, en diferentes países inclusive. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar, y lo digo con humildad, llegar a estas regiones. Y hay personas que nos escuchan que no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero algún día lo haremos. Les doy un saludo muy especial, esperando y deseando para ustedes que el Señor realmente esté vivo en sus mentes. Ustedes tengan la conciencia de Él, porque Él existe. Pero la mente humana rehúsa un poco a aceptar esta realidad de Dios. Sabemos que hay un Dios, decimos creer en un Dios, pero en realidad estamos conscientes de la existencia de Dios en nuestras vidas. Eso es diferente. Entonces hoy quiero comenzar con una introducción un poco distinta a lo que se puede esperar, pero antes de ello quiero darle gracias a Dios, y ustedes me van a acompañar allá mismo, donde están ahí. Solamente cierren su mente a otras cosas, dispongan todo su ser, por favor. No hay tal de que uno pueda hacer varias tareas a la vez y hacerlas bien. Respeto esa teoría, pero no la comparto, porque el Señor mismo dice eso. Oye, si tú vas a hacer algo, hazlo con todo tu ser, atentamente, poniendo toda tu atención, sobre todo cuando se trata de oír la palabra de Dios. Porque de esa manera podemos guardarla, tenerla en cuenta para obrar como ella dice. Y el Señor dice que si así hacemos, nos va a ir bien. Así que yo los invito a que, por favor, se concentren plenamente en este rato que vamos a estar. Concéntrense a escuchar la palabra de Dios, y mientras lo están haciendo, permitan que el Señor obre en sus vidas. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias, porque soy un privilegiado, papito Dios, de poderle hablar a todas estas personas, a mis hermanos, amigos, familia. Te doy gracias, Señor, porque no es mi palabra, es tu palabra, y ella viene cargada de poder, cargada de sabiduría. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido entenderte, conocerte, experimentar lo que tú dices, porque nos das la fuerza para dejar atrás lo que tenemos que dejar y continuar adelante victoriosos en lo que tú has establecido y no en lo que nosotros queremos, Señor, que suceda. Yo te pido que hoy, Señor, todo el que escucha esta palabra, todo el que la vea, la oiga, todo el que quiera cambiar su rumbo de vida, que quiera cambiar su manera de vivir, Padre, que esta palabra, como tú lo has prometido, llegue a ellos, entre, Señor, desbarate todo lo que tiene que desbaratar y produzca ese fruto que tú esperas, el fruto de tu espíritu en cada persona. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a usar una escritura
que describe muy bien a muchas personas en este tiempo, siendo tan diferentes las épocas. Y esta escritura fue escrita hace tiempo. La semana pasada hablé de este personaje para hablar de las evidencias de la fe en Dios, cómo se manifestaron, cómo esta evidencia de la fe que pusieron estos hombres en Dios dio algo, reprodujo algo en las personas. Y entonces voy a usar una escritura que ustedes ya oyeron, pero yo lo hago porque para mí hay dos tipos de personas. Me refiero a los que están plantados en su propia sabiduría y no permiten siquiera un grado de inclinación a cambiar de dirección en sus propias vidas cuando se trata de modificar lo orgullosos que se sienten de sí mismos. Y esta escritura habla de estos personajes ahí en Hechos capítulo 7 versículo 54. Y este personaje se llama Esteban, un hombre lleno del Espíritu, dice la palabra, que estaba hablando de las cosas maravillosas de Dios y le estaba hablando a los judíos especialmente de todo lo que Dios había hecho con ellos, con el pueblo de Israel, y cómo estos que eran los religiosos del tiempo, los que sabían, conocían la ley, conocían las profecías, simplemente les dolía en su orgullo lo que él les estaba hablando. Y él les estaba diciendo simplemente quién era Jesucristo y lo que ellos habían hecho con Jesucristo. No habían creído en él y finalmente lo hicieron crucificar. En Hechos 7:54 entonces refleja esta escritura lo que pasaba con ellos mientras Esteban les hablaba y decía que al escuchar ellos estas cosas se enfurecieron y crujían los dientes contra él. Se trata de los hombres que estaban enjuiciando a Esteban, que creyó y obró con poder de Dios ante los hombres. Cuando Esteban les daba testimonio de Dios, ellos solamente enfurecieron y crujían sus dientes contra él, dice la escritura. Ellos se suponía eran hombres sabios, conocedores de las profecías, de la ley, de la escritura, del Antiguo Testamento, pero no pudieron resistir que otro viniera a hablarles con claridad sobre lo que estaba sucediendo, sobre la voluntad de Dios, de que era que el Mesías iba a llegar, y el Mesías se les presentó, les habló con claridad, les estaba desbaratando todo este negocio religioso que tenían, por lo tanto no lo aceptaron. No aceptaron, ellos más confiaron en lo que ellos hicieron que en lo que Dios les habló. Este es un tipo de personas. Y hoy es igual, pero en otras circunstancias, porque hay variedad de creencias y hay diversidad de ideologías. Entre ellas están dos ideologías que quiero destacar para iniciar, dos creencias. ¿Cuál? Una es la ideología de aquellos que creen estar bien con Dios y sin embargo no lo conocen. Y la otra es de aquellos que se congregan como creyentes de Jesucristo, pero que tampoco lo conocen. Y las dos cosas son casi iguales, los dos tipos de creencias o de ideologías son casi iguales, porque ser seguidor de Cristo no significa pertenecer a una iglesia, sino ser parte del cuerpo en el cual Jesucristo es la cabeza y ejercer su función, la función del miembro que pertenece a ese cuerpo, a ejercer su función para el bien de todo el resto del cuerpo. Y cuando no se ha entendido esto, perdón, entonces solamente son miembros sin identidad de pertenencia a un cuerpo que asisten a una congregación donde se enseña seguramente la voluntad de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios quiere, y no hay trascendencia alguna en ellos. No hay cambio, no hay una transformación en ellos, lo cual los hace personas que no han sido transformadas. Por otro lado, los demás son solamente personas que se estacionan en su verdad y no permiten que nadie les insinúe siquiera la gran verdad, la verdad de Dios. Y esa es solamente la verdad, porque no hay otra.
Por más que hoy pululen diversidad de filosofías humanas que quieren llevarle a los hombres soluciones y la idea de cómo vivir y están haciendo de toda una mezcolanza y le están llamando a lo que no es bueno, le están llamando bueno y a lo que es malo le están llamando bueno, perdón, y a lo que es bueno le están llamando malo. Ahora el Señor dice en Jeremías capítulo 9, versículo 24, y escuche por favor estas escrituras. Si Jeremías 9, versículo 24, pero si alguien se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y en el Nuevo Testamento dice, en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que podemos decir que creemos en Dios, podemos decir que estamos bien con Dios y todo lo que usted quiera con respecto a Dios, pero hay dos premisas: que lo conozcamos, perdón, que lo entendamos y lo conozcamos. Si usted solamente sabe que hay un Dios, pero no entiende cuál es su propósito, qué es lo que hizo por usted, qué es lo que Él espera, qué es lo que va a pasar, de acuerdo a lo que Él ha definido que va a pasar, por qué existe el mal, todo eso que Él enseña, entonces simplemente usted no tiene ni idea quién es Dios. Por lo tanto, si no llegamos entonces a ese entendimiento, para luego pasar a un conocimiento, porque son dos cosas diferentes, entonces no podemos decir que conocemos la voluntad de Dios y que estamos bien con Dios, y están entonces, mire esto tan tremendo, desperdiciando el vivir ya en el reino de Dios que Jesucristo estableció por medio del Espíritu Santo, lo cual fue la voluntad del Padre. Entonces, conocer en el contexto bíblico, esa palabra conocer, solamente significa la intimidad con Dios, que se da a través de la aceptación de lo que Él dice, la fe en lo que dice, que no es más que adoptar en la conducta propia sus enseñanzas, el amor con el que se da toda verdad basada en hechos, y con ese amor se reciben los hechos de Jesucristo, la obediencia a esa verdad que se entiende y asumir su verdad como nuestra realidad de vida. Déjeme tratar de ponerlo en un plano más terrenal, más conocido por todos. Y es básicamente el matrimonio, la relación entre hombre y mujer. Ese es el matrimonio de acuerdo a Dios. Hombre y mujer que simplemente se conocieron, se atrajeron, decidieron iniciar una relación, empezaron a entenderse, a saber qué piensa cada uno, cómo ve la vida cada uno, qué espera de la vida, etcétera. Todos sabemos de lo que se habla, cosas simplemente normales, pero de ahí a llegar al matrimonio se debe dar un paso, y ese paso es el conocimiento, la intimidad. Que no funciona el matrimonio simplemente es porque se conoce, pero ya después no le gustó cómo era y entonces simplemente ya no me sirve y se volvió desechable el matrimonio. Eso simplemente ya es una cuestión de orgullo, de vanidad, simplemente de establecerse en una posición y no de aceptación, no de misericordia, no de bondad, no de amor, no de paciencia, benignidad. Simplemente se estableció el punto propio y de allí no me mueve nadie y mi matrimonio va a ser como yo diga o no funciona. Así funcionan las cosas con Dios. Entonces se hace necesario entender, escuche, entender y conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, que es lo que hoy voy a enseñar como puerta de entrada a todo lo demás, que poco a poco, confiando en el poder de Dios, lo lleve a usted a asumir la vida que Cristo quiere para usted. Por favor, vaya conmigo a Isaías capítulo 54. Últimamente he hablado mucho sobre Isaías
especialmente el capítulo 53, hoy no va a ser la excepción. Pero hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 54. Y si bien este pasaje está en el Viejo Testamento, y algunos dicen que ya nosotros no debemos buscar allí porque estamos bajo la gracia, la verdad es que estas son promesas para este tiempo, para nosotros, para las personas que entramos en la atmósfera del reino de Dios a través de la gracia en Jesucristo. Si usted, que es diligente y confío en eso, revisa, se va a dar cuenta que en el capítulo anterior Isaías está hablando acerca del acto de amor que desató la gracia sobre todo el mundo, solo para los que lo crean. Y luego entra en el capítulo 54 donde comienza a hablar a Israel. Dios comienza a hablarle a ellos, al pueblo de Israel, desde su óptica, es decir, la Israel de la que se habla en el capítulo 54 no es esa Israel que estaba allí plantada en su soberbia, sino es la nueva Israel, la nueva nación, la que de todas las naciones o personas que han creído en Jesucristo y su obra redentora, de ellos se va a hacer una nueva nación que es la celestial. Permítame citarle algunos versículos de este capítulo 54, aunque le sugiero que lo lea todo y lo reciba todo, se apropie de lo que se encuentra allí, si en realidad usted lo cree. Voy a leerles estas escrituras que están, ¿cómo se dice? No están consecutivamente, están salteaditas. Versículo 5, miren esto. Porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Versículo 10. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Versículo 14. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Escucha estas palabras. Versículo 15. Si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Son promesas todas maravillosas, pero son promesas para ahora, para este tiempo, para el que ha creído y que ha puesto su confianza en el Señor, su seguridad en el Señor, Dios Todopoderoso. Porque Jesús lo dijo. Mire, en Juan capítulo 1, versículo 17, Jesús dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que estamos entendiendo acá? Jesús hizo que estas promesas que les acabo de leer hoy sean vigentes porque en Él, por Él, fueron hechas una realidad. A esta verdad fue que Él se refirió cuando dijo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo que conocer, es lo que significa conocer. Es decir, yo estoy entendiendo que Dios dijo esto, lo estoy apropiando, lo estoy asumiendo. Dios dijo esto, lo voy a vivir de esa manera. Ya no me voy a preocupar por ninguna cosa que quiera atacarme, que quiera matarme, quiera destruirme. Ya no voy a tener temor porque Él me ha justificado y así voy a vivir. Eso es conocerlo. Yo estoy metiendo su palabra en mi mente, por lo tanto estoy conociendo lo que eso produce. Yo estoy seguro que ustedes todos entendieron lo que dije, pero tal vez no han conocido a Dios. Si Dios lo dijo, tuvo suficiente potestad para decirlo.
¿Cuál? ¿En qué se apoyó? En sí mismo, su poder, su bondad, su amor, su santidad, todo lo que Él es. Esa es su potestad para sustentar sus palabras. Y si lo dijo, entonces lo hizo, y lo hizo a través de Jesucristo en la cruz. Si usted cree en esto, entonces el paso a seguir es asumirlo como su propia verdad, porque no es por su poder o por pensar positivamente, sino porque usted confía en quien lo dijo. Amén. Luego solamente vive su vida con ese respaldo. Eso se llama andar en lo correcto o caminar en santidad. No se trata, escuche hermano, amigo, no se trata de esforzarse a cumplir cada palabra para ser aprobado. Eso es lo único, lo único que va a causar en usted, el que usted se empeñe en no fallar, en que usted se empeñe en hacer todas las cosas bien, en ser correcto. Lo único que va a producir es agotamiento, incredulidad y separación de los hermanos y por consiguiente separación de Dios. Se trata entonces de asumir la vida que Dios nos ha proporcionado, lo cual se denomina el nuevo nacimiento. Mire hermano, una cosa es que yo me apoye en mi fuerza para lograr algo, y otra cosa es que yo me apoye en Dios, en lo que Él es capaz, en lo que Él dice, para yo vivir confiado en eso. Es muy diferente. Todo esto lo que indica entonces es que el amor de Dios para todos es más que evidente. Porque en este momento y en muchos momentos de la historia de la humanidad, Dios tuvo muchas razones para eliminar toda la humanidad, porque el mal simplemente ha sobreabundado. Sin embargo, cada vez más la prueba de su amor es más palpable si es que usted lo quiere experimentar. Volvamos a Isaías. Y quisiera que usted fijara su atención en el versículo 9. Capítulo 54, versículo 9. Y mire cómo está aquí, como dice la palabra. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé o te condenaré. Quiero que note sobre todas las demás cosas que hay allí, dos cosas importantes. Y la primera es que el Señor dice, esto es para mí. ¿Qué quiere decir? Está denotando un antecedente, algo sobre lo que ha pasado anteriormente. Por lo tanto, habría que ver anteriormente la razón de esa palabra. Esa palabra esto, vamos a usar principalmente dos contextos. Uno, el capítulo 53. Y como lo dije anteriormente, al principio, esta profecía, lo he dicho ya otras veces, esta profecía la dijo Isaías aproximadamente 700 años antes de que sucediera. Y fue lo que pasaría en la muerte de Jesucristo. Lo que pasaría con Jesucristo en la cruz. Todas estas cosas que se describen allí, como por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, pero Él, refiriéndose a Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si usted mira la conjugación del verbo, todas están hablando como que ya pasó. Esto ya sucedió y quedó establecido
para la humanidad, para el que lo crea. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Hemos sido sanados. Esa palabra esto significa que sobre eso que él hizo, porque cuando dice esto es como en los días de Noé, ¿qué pasó en los días de Noé? Que él destruyó a toda la humanidad, solo fue salva una familia completa, y él hizo una promesa, y él dijo que por esa promesa que iba a hacer un marco, un arco iris o algo así, por esa razón ya nunca más destruiría la nación. Pero aquí está haciendo otra promesa. Dice, por esto, ¿qué es esto? Pues por lo que va a hacer Jesucristo en la cruz. Por esto hice todo por ustedes en la cruz. Por tus pecados, para perdonarte y no cargarte la culpa de ellos a ti, molido en su cuerpo por todas sus rebeliones, todas las veces que usted se opone a cualquier cosa que sea normal, pero usted simplemente tiene su verdad, por todas las veces que usted niega a Dios, por todas las veces que usted niega su fe, por todas las veces que usted, y negar la fe no es decir no creo en Dios, negar la fe es simplemente no proceder como Él dice. Eso es negar la fe, porque si Él vino a traer libertad, yo procedo de otra manera, pues simplemente estoy diciéndole no me interesa tu libertad, amén. Pero Él fue molido por eso, por todas las veces que usted se opone a esa voluntad de Dios y quiere seguir en ella, en su punto, defendiendo su punto, así usted sepa que está equivocado. Todas las cosas que roban su paz, Él las venció en la cruz mediante su provisión eterna, que roba su paz. Y sus enfermedades fueron sanas allá mismo. Este sería el primer contexto. O sea que por esta razón, por lo que ya establecí, por lo que ya hice, amén, es la promesa que Jesús dice que por su propio juramento por Él mismo, es la promesa por amor a sí mismo que Dios hizo a toda la humanidad, de que nunca más acabaría o acabarla o condenarla como lo hizo en los días de Noé. Fíjense que ahí dice, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te volveré a condenar, a amenazar. Eso es lo que quiere decir. Entonces lo que Dios está diciendo en resumen es que Él no es su enemigo. Dios no es su enemigo. Pero no solo esto, hay mucho más que si usted sigue leyendo se va a dar cuenta de lo maravilloso que es Dios. Mira el versículo 10. Vacilarán los montes, las colinas se conmoverán, pero mi bondad hacia ti no desaparecerá. Escuche, ¿qué es bondad? Toda la provisión para su vida. Esa es la bondad de Dios. Dios quiere dársela. Y dice, pero mi bondad hacia ti no desaparecerá. No importa lo que suceda, no importa las circunstancias. Mi bondad para ti está ahí, va a estar ahí, siempre estará. Y dice, ni vacilará mi alianza de paz. Es decir, Dios no va a estar enojado contigo nunca más. Si es que usted lo cree, con aquel que no lo cree, asuma sus consecuencias. Ahí dice el Señor, el que de ti se compadece, porque Él nos mira. ¿Y sabe cómo nos mira? Nos mira con todo el amor. Nos mira como si fuéramos realmente, como dice la Escritura, la niña de sus ojos. Él nos mira a cada uno como el objeto de su amor. Entonces, todo esto solo quiere decir una cosa, y es supremamente hermosa, poderosa, y de la cual yo lo invito, yo le pido que usted se apropie de esto para vencer todo estado contrario a la paz, es decir, toda opresión, toda amargura, toda ansiedad, todo estrés. No desconfíe de la voluntad de Dios.
Y con esto no le estoy invitando a que entonces usted se eche en su mecedora y espere que todo le caiga del cielo. No. Pero mientras usted trabaja, mientras usted estudia, mientras usted vive como tiene que vivir, sencillamente no confíe en el producto de su inteligencia, que usted es inteligente y va a lograr muchas cosas y de hecho lo ha logrado, pero confíe, porque a veces viene la amenaza contra su vida de diferentes maneras. Confíe en que Dios está a cargo de ello, pero haga como Dios le dice. Usted no puede pretender paz cuando usted es un violento que va amenazando y va ultrajando y va entrometiéndose en la vida de todo el mundo y espera que nadie le diga nada. Así no es. Usted simplemente viva como luz, no como oscuridad. Amén. Y cuando usted viva de esa manera, entonces fíjense que la palabra de Dios se va a hacer efectiva y esa paz de Dios lo va a cubrir. Venza todo estado contrario a lo que le roba el gozo, a la salud mental, al temor, al egoísmo, a la adversidad y en síntesis todo aquello que quiere destruirlo, porque eso es lo que Dios hizo por usted a través de lo que pasó en el capítulo 53. Dios jura por Él mismo. Y jurar por Él mismo es la garantía suficiente para Él, porque no hay nadie por encima de Él. Él es la garantía real de que Dios nunca más se enojará con usted. Cuando digo la garantía real, me estoy refiriendo a Él como el rey. Por eso es real, es una garantía de un rey, de que nunca más se enojará con usted, que nunca más se irritará contra usted, que aun cuando todo tiemble a su alrededor, su bondad para usted no desaparecerá. Y escuche bien, yo estoy hablando con el que le cree, porque el que no le cree, pues simplemente se está acogiendo a su propia voluntad, a la decisión de su propio destino. Amén. Y va a haber simplemente consecuencias a esto. Y no va a desaparecer su bondad jamás, si usted lo cree. Sencillamente porque Dios decidió amarlo. No puede haber más claridad en esto, hermano. No creo que haya alguno que no lo pueda entender. O sea que no es falta de entendimiento, sino falta de conocimiento. En otras palabras, falta de fe. Pero falta de fe no es decir yo creo. Falta de fe es obrar en lo que entendió. Eso es. La palabra de Dios dice, no sean solo oidores, sino hacedores. ¿Hacedores de qué? No son obras de caridad lo que nos está pidiendo que hagamos, aunque eso es bueno. Pero en cuanto a la fe, lo que él está diciendo es, la fe es no solo que me oigas lo que yo digo, sino que lo hagas, lo vivas, para que puedas experimentar mi voluntad. Eso dice Dios. Falta de creer que Dios fue capaz de hacer lo que Él dice o lo que Él dijo por amor a usted. Falta de fe, por ejemplo, en que Dios lo mira a usted con tanto amor que fue capaz de dar su propia vida para que usted que me oye hablar de la palabra de Dios y no mi palabra, se apropie de esta verdad de Dios, que usted crea que Él lo amó de esa manera. Y que entonces, si Él dice que Él lo liberó de todo el pecado y de todo lo que es la consecuencia del pecado, que es la muerte, y estoy hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física, porque Dios no pretende que vivamos más en este cuerpo de humillación, sino que recibamos un cuerpo diferente, un cuerpo totalmente perfecto, y que usted pueda descansar en esos pensamientos, que cuando llegue el día en que usted va a dejar este cuerpo, pues no sencillamente se muera con anticipación por la angustia que es la muerte. Amén. O porque otras personas no tienen ni idea qué es lo que va a pasar de aquí para allá, y entonces sencillamente están allí, no pueden hacer nada, pero están aterrorizadas.
Descanse en esa verdad de Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia, recordando que su Dios lo prometió. Solo piense en lo que hoy está viviendo. ¿Qué es lo que hoy está sintiendo? Hoy, este día. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Qué pensó hoy? ¿Qué lo invadió hoy? ¿Qué lo atormentó hoy? Trate de buscar en lo más profundo de su ser, de la manera más honesta posible. Es usted, es usted. Y recuerde que Dios está mirando su mente, su corazón, sus pensamientos. Es usted con Él. Piense y sea lo más honesto y de la manera más profunda posible. Determine la razón por la cual hoy se está sintiendo como se siente. Puede haber tristeza, puede haber amargura, puede haber afán, puede haber angustia, puede haber temor, puede haber duda, puede estar pensando de pronto si este virus y todo lo que se dice lo tiene en un estado casi de pánico, si toda esta situación lo ha llevado a extremos en todos los sentidos, si usted cree que ya llegó el fin del mundo, le aseguro que la razón principal por la que usted se siente así es porque usted no ha entendido la garantía de Dios, que es en sí mismo. Él es su propia garantía de que usted ya no tiene que ser esclavo de esos pensamientos, de esas emociones, de sus sentimientos desbordados, de la aparente escasez y de tanta otra adversidad. En la cruz, en ese sacrificio, se desató la bendición de Dios para toda la humanidad. Lastimosamente, no toda la humanidad lo ha creído ni lo va a creer. Porque existe mucha contradicción, hay mucho ataque contra la palabra de Dios, contra la fe de Dios. La Biblia ya pasó de ser el libro más vendido y más maravilloso y más traducido en el mundo y más regalado en el mundo. Pasó a ser un libro que la gente ya no quiere ver. Y cuando uno habla la verdad hoy, muchos se molestan. Inclusive hay muchas personas que cuando uno como pastor habla de la situación política del país, le dice: usted es pastor, usted no tiene que meterse en esas cosas de política. E ignoran entonces que la política sencillamente Jesús la habló y Dios la ha hablado todo el tiempo. La política que hoy conocemos es una política del hombre corrupta, sin moral, y mucha gente cree que entonces la iglesia simplemente se debe dedicar a parecer espirituales y a ser lo más perfectos posible, no se pueden equivocar y entonces no tienen que dar opinión sobre nada más, y resulta que la verdad de Dios es vigente y es lo más político que hay, porque ella sí transforma las vidas. Porque el que la quiere entender comienza a abandonar su vieja manera de vivir, es decir, comienza a dejar su corrupción, su inmoralidad, y se da cuenta que está en un error, el engaño, la mentira, su arrogancia, y se da cuenta que todas estas actitudes son contrarias a la voluntad de Dios. En la cruz se desató todo lo que nosotros necesitamos para que esta vida realmente sea mejor. Al principio Dios nos dio una sola naturaleza. Esa fue la intención de Dios. Y era perfecta, era la naturaleza de Él en nosotros. Pero el hombre la corrompió. Y como el hombre es corrupto, no asume su responsabilidad, sino que todo lo malo es porque Dios lo hizo. La bendición de Dios desatada en la cruz para toda la humanidad es la garantía de que si usted cree en eso que Dios hizo, nada le faltará. De pronto no va a tener usted todo lo que a usted se le antoja, que eso no es realmente el objetivo de la vida.
Ahora entienda bien que todo esto lo hizo por amor a sí mismo. ¿Qué significa? Que no lo hizo dependiendo de si usted se porta bien o no, si usted no peca más o no. No quiero decir que él ama el pecado. Lo que hizo fue establecer la forma de que usted ya no tenga más temor, porque todo se basa en lo que él puede, en su santidad, en su amor, en su paciencia, en su misericordia y no en sus actos. La respuesta de los que estamos creyendo y entendemos que él nos hizo libres, y esa respuesta simplemente es responder con inteligencia a lo que ya es una realidad para nosotros. Eso se llama sabiduría. Es decir, su inteligencia lo está ayudando a comprender lo que está hablando Dios. Pero la sabiduría es aplicar esa inteligencia en coger la palabra de Dios, la verdad de Dios, y meterla en usted, vivir como ella dice. Eso se llama sabiduría. Y si usted comienza a pensar de usted mismo y a actuar de usted de esa manera y como Dios lo ve, entonces va a obtener sabiduría para vivir libre del enojo, libre del engaño, libre de la contienda, libre de la corrupción, libre de la inmoralidad y todas esas cosas que quieren destruirlo, que quieren destruir su familia, que quieren destruir sus labores, que quieren destruir sus relaciones. Escuche, cuando usted explota en cualquiera de estas cosas, cuando usted actúa en cualquiera de estas cosas, sencillamente usted está obedeciendo a Satanás. Satanás no vino sino para matar, robar y destruir. Dígame, ¿qué resultado bueno trae la ira descontrolada? ¿Qué resultado bueno trae el robar, el engañar, el adulterar? No hay nada. Eso es producto del diablo. Y Jesús dice, ya no tienes que actuar bajo ese poder, porque yo vine a liberarte. Y si tú crees, yo te doy el Espíritu que te va a ayudar, el Espíritu Santo, que te va a ayudar si metes la verdad mía, la de Dios, en tu mente y actúas como ella, te va a ayudar a que ese poder te ayude a apartarte de todas las cosas que no te sirven. Mira, hermano, conozco mucha gente que ha dado testimonio de cómo sus vidas han empeorado en lo principal. ¿Qué es lo principal para una persona? Las relaciones. Porque usted puede ganar mucho dinero, mi hermano, pero usted solo, el dinero no le sirve para nada. Y han empeorado sus relaciones, que es lo principal, porque se han apartado de lo que Dios les ha dicho. Han creído que solos pueden seguir adelante basándose solo en su capacidad ingeniosa de lograr las cosas. No han entendido que esa inteligencia para lograr lo que han tenido, lo que tienen ahora, no es necesariamente la voluntad de Dios. Eso es producto de la inteligencia humana y Dios nos dio a todos inteligencia. Algunos han abusado de esa inteligencia y la han aplicado mal. Y han destruido inclusive la propia humanidad muchas veces, a sus seres queridos, a sus semejantes. Otros simplemente usan su poder económico para sentirse que tienen autoridad para destruir otras vidas. Y si no se procede como ellos dicen, entonces simplemente los van anulando de sus vidas. No tiene sentido esa vida. Solo aquellos que se mantienen entendiendo y conociendo la verdad de Dios, y escuche que estoy hablando en presente continuo, es decir, todos los días en esto. Y yo no le estoy invitando a que usted se haga monje y que se retire por ahí en un convento y entonces, ya vivo la vida agradable a Dios. Pues no, esa no es. Esto es un proceso de simplemente la Biblia es más actual que todo el tiempo, que cualquier otra cosa. Son las verdades de Dios que usted debe aplicar en su vida todo el tiempo, pero debe conocerlas. Y si usted se mantiene en esto, entonces ahora mismo pueden estar gozando de plena paz, de seguridad y de una vida victoriosa. Cada vez que en el mundo surge algo grave, cuando se levanta un hombre malo, cuando hay tragedias,
Y cuando hay muchas cosas que mueven completamente a la humanidad, comienzan entonces los rumores, los mensajes de sobre este es el fin del mundo, sobre que ya viene el anticristo, y en el medio cristiano hablan de que si entonces la iglesia va a estar o no en el medio de la gran tribulación y cosas como estas. Y hoy con este virus vuelven a surgir esta clase de comentarios y la gente se está muriendo simplemente porque ya no pueden llevar la vida como la solían llevar y han confundido la verdadera libertad con irse a parrandear y con hacer cosas y gastar la plata como locos. En fin, eso solamente significa que desconocen la escritura. Hay toda clase de teorías y de análisis que desafían hasta el que ha puesto su confianza en Dios. Lo desafían y como que ponen en duda hasta su posición como hijo que recibe todas las promesas de su Padre Celestial. Y acabamos de oír que aunque los montes se muevan y todas estas cosas, nada te va a pasar. Lo único que eso significa entonces es que desconocen la Escritura. Ahora escuche bien, hermano, de algo nos vamos a morir. Eso es un hecho. Todos vamos a morir, quiere decir vamos a dejar este cuerpo. Pero no es que vamos a desaparecer de la existencia o no vamos a dejar de existir. Eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que, y recíbalo de la manera en que es, dele gracias a Dios porque usted va a ser liberado de un cuerpo de humillación. Un cuerpo que se deteriora, que se enferma, que padece. Pero si usted entiende la verdad, usted va a recibir algo mejor. Ahora, yo no le estoy hablando desde un punto de extremo optimismo o simplemente soy muy iluso en lo que digo. Tal vez para usted lo sea, pero yo no. Lo que pasa es que yo estoy empeñado en entender y conocer a Dios y su Hijo Jesucristo. O sea, lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él quiere y para dónde nos quiere llevar, si es que tenemos confianza en Él. Porque es allí donde realmente encuentro que no hay engaño. He probado en mi propia vida muchas de las cosas que Dios dice allí. Si usted sigue leyendo en Isaías, en el capítulo 54, lo reto a que desafíe su fe con la siguiente escritura y me diga qué hay. Después de que usted la lea, después de que usted la medite, y me diga qué hay, qué existe que pueda contra su seguridad mientras viva en este mundo. Vamos allá, capítulo 54, versículos 14 al 17. Dice, mire Dios, y usted no, o sea, como dije al principio, no porque está en el Viejo Testamento, crea que esto no es para usted. Esto es promesa para este tiempo porque se logró en la cruz. Amén. Dice, serás fundada, y está hablando a la nación de los creyentes, a la nueva Israel, serás fundada en la justicia y estarás a salvo de la opresión, pues nada temerás. A salvo de la destrucción que nunca más te alcanzará. Si te atacan, no vendrá de mí, porque muchos piensan que esto Dios lo mandó. No, aquí existe la promesa. Esto viene del mal. Si te atacan y viene un virus a atacarte, eso no viene de Dios. Dice, si te atacan no vendrá de mí. El que pelee contigo ante ti, ante ti caerá. No mire al hombre. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra semejante, contra carne y sangre, o sea, semejante, sino contra ¿qué? Lo que opera como influencia sobre este semejante. No es la nación poderosa del oriente, no es la nación poderosa del norte, no es la población de aquel lado o de aquel otro, no son los hombres. Es la influencia del diablo en quien no conoce de Dios. En quien no tiene temor de Dios. Y eres la lucha verdadera. Y ante ti va a caer ese. ¿Quiénes? Los que viven en las tinieblas. Los principados, las potestades. El ejército de Satanás. Ante ti caerá. Pues yo he creado, dice el versículo 16.
Pues yo he creado al herrero que sopla el fuego de las brasas, y con su trabajo las armas producen, mas también al destructor para aniquilarlas. Ningún arma forjada contra ti dará resultado. A toda lengua que te acuse la convencerás de culpabilidad. Esta es la heredad de los hijos del Señor. La justicia que yo les aseguro, dice el Señor. Cuando desafíe su fe, es decir, ¿usted lo cree? ¿Usted lo recibe? ¿Tiene la fe suficiente? ¿Puede tener la fe suficiente para asumir esto como para usted? ¿Que Dios se lo está diciendo a usted? Si tiene esa fe, desafíe también, entonces, como consecuencia, su forma de vivir, su forma de proceder, su forma de pensar, su forma de hacer lo que hace. Por ejemplo, sea capaz de perdonar y no guarde rencor. Estime a los demás como superiores a usted mismo. Eso lo dice la Escritura. Hágase más pequeño. Si usted sabe todas las cosas y usted es más sabio, pues hágase más pequeño para que tenga la humildad de enseñarle a los otros a ser igual de sabio a usted. Pero no sea arrogante. No crea que su verdad es la que debe predominar en todo lado. Hágase más pequeño que todos para ayudarlo a surgir y no a hundirlos. Adopte la paciencia de Jesucristo que tuvo hacia usted aun cuando usted sienta que tiene la verdad. No discrimine. Ore por quien lo aborrece y le hace mal. No responda mal por mal. Responda con mansedumbre ante la ira. Sea generoso. Vele por aquellos que velan por usted. Deje la altivez. Entienda que el que todo lo sabe y todo lo puede, dio su vida por usted porque lo amó, porque usted quiere hacerlo diferente. ¿No puede usted amar al punto de dejar atrás su actitud que daña a los demás? Ya Cristo lo libró de esas ataduras y no tiene que responder más como lo solía hacer. La gracia es que usted obtiene todas las cosas buenas de Dios que usted no merece. En la presencia de Dios, que le aseguro es donde usted va a querer estar siempre, en todo momento, es donde usted recibe todo lo que Dios quiere darle. Acérquese a Dios, acérquese a Él, conózcalo, viva en su gracia, viva en esa gracia maravillosa. Y su vida realmente va a cambiar. Entonces usted va a encontrar gozo. Entonces su rostro va a expresar la presencia de Dios en su vida. Entonces muchos van a desear lo que usted quiere. Dios no es su enemigo. Él quiere ser su padre, porque quiere darle todo lo que Él quiere. Muchas personas han sido engañadas, aún dentro de las congregaciones cristianas, porque les han enseñado que tienen que hacer infinidad de cosas para que Dios los ame. Hay personas que les gusta el maltrato y viven en ese ambiente. Inclusive esperan que sus pastores les hablen con tanta dureza desde los púlpitos porque creen que así debe ser, porque Dios es así. Y entonces la imagen que se dibuja de Él es terrible, pero no tiene que ser así. Usted no tiene que ser violento para parecerlo con sus palabras, para hacerse notar. Usted es, y escuche bien, porque muchos no saben esta verdad. Usted es amado por Dios. Usted tiene un Padre en el cielo que es Dios, pero no lo conoce. ¿Cómo quiere seguir viviendo su vida? ¿En lamentos? ¿En disgustos? ¿En contradicciones? ¿En culpabilidad? ¿En tristeza? ¿En abandono? ¿Sujeto a cosas que sabe que van a desaparecer, que no lo pueden sostener en un momento dado? Muchas personas hoy que tienen mucho dinero
Su dinero no les sirve para evitar un contagio. Dicen que allá hay una vacuna. Puede que el dinero le ayude a obtener esa vacuna y eso realmente lo hará descansar, le hará tener paz emocional. ¿Qué es lo que usted quiere de su vida, hermano? Yo estoy convencido que Dios quiere glorificarse en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere enseñarse a sí mismo a usted hoy. Que Dios lo quiere a usted junto a Él por siempre. Yo estoy convencido que esta oportunidad está despertando en muchas personas, ojalá fuera en todas, pero no es una realidad. Está despertando el deseo de conocer de Dios, de entender lo que Dios dice, de estar junto a Él, porque tienen la necesidad de sentirse protegidos y amados. Voy a terminar con esta escritura que ojalá usted la tome tan en serio, la crea tan profundamente, que no solo la tenga donde la puede leer todo el tiempo, sino que ella lo transforme. Yo sé que usted la ha leído, muchos de ustedes la han leído. Lo voy a invitar a que por favor escuche esta palabra, tome nota y después la vuelve a leer, pero escúchela. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Romanos 8, versículos 1. No se distraiga ahora buscándola, apúntela solamente, la cita y después la busca. Y todos los días va a leer esto. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Por tanto, y esto es palabra que Dios dio a los hombres. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, a sus expresiones emocionales, sino conforme al Espíritu, es decir, la verdad revelada de Dios. Porque la ley del Espíritu, o sea, lo que Él quiere establecer en usted, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, usted ya no tiene que obedecer a eso. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, esto fue lo que hizo, por causa del pecado en usted, en mí, en todos, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, semejante a la nuestra, es decir, humano, y de esa manera condenó al pecado en la carne, porque él no obedeció al pecado, sino que se sujetó en todo su ser, tal cual como ustedes. Fue capaz de sujetarse en lo que Dios le dijo que hiciera y cumplió perfectamente. No se dejó tentar. No cayó en tentación. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, ¿cuál ley? La de Él, la de la vida en abundancia, se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Es decir, no seguimos lo que yo siento, lo que yo pienso que debe ser, lo que las emociones me dictan. Eso es seguir la carne. Yo ya no sigo eso. Yo sigo la verdad de Dios, que hace que se sujeten esos deseos, esas pasiones desbordadas. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, o sea, en todo eso que se manifiesta, que es descontrolado, que es malo. Pero los que son del Espíritu fijan su atención en lo que es del Espíritu, es decir, la verdad de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto quiere decir simplemente que no están dentro de eso que Dios hizo para que vivan libres, gozosos, con seguridad, con plenitud
Y por eso es que no pueden estar con Dios en una relación, porque han entendido que es mejor vivir como ellos quieren. Amén. Y cuando usted quiere vivir como usted quiere, entonces no puede tener una relación como Dios la quiere que usted la tenga. Versículo 8. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere verlos sufrir. No quiere verlos amargados. No quiere verlos en opresión. Esa no es lo que a Dios le agrada. Dios quiere verlo libre. Libre de eso. Versículo 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. Ahora Pablo ya está hablando aquí con la fe de Dios. Y los está viendo y les está hablando con la fe de Dios. Y los está viendo en esa fe de Dios. Ustedes ya no viven, esa es la fe de Dios, según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está claro que no todo el mundo es del Señor. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué quieres revivir un cuerpo que ya fue muerto en la cruz? Tu cuerpo. Es por fe. O sea, ese cuerpo pecaminoso, esos deseos pecaminosos ya murieron en la cruz, pero no los ha entendido. Entonces sigues operando y quieres revivir ese muerto. Lo quieres volver a establecer cuando Dios dice ya no existe. Yo te di una nueva naturaleza. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que ese es el desafío. Lo acepta, lo desecha, es fe. Simplemente es fe. Es por fe. ¿Y cómo se agrada a Dios? Creyendo lo que Él dijo, viviendo como Él dijo. Así se agrada a Dios. Desafíe su fe. Desafíe su propia forma de vivir. Créale a Dios. Yo oro y ruego, hermano, que realmente usted pueda entender que la Biblia, las enseñanzas de Dios no son una religión. Lo que está allí escrito es como el manual que Él escribió, que nos permitió conocer por medio de la inspiración del Espíritu en los hombres, para que aprendamos a vivir realmente una vida diferente, sin odio, sin rencores, sin discriminación, sin toda esta maldad que se ha desatado tan abundantemente ahora en la vida, en el mundo. Podemos vivir y podemos ir en esa dirección y podemos decirle al mal que ya no tiene poder sobre nosotros y podemos decirle a Satanás que se aparte porque no tiene ya señorío sobre nosotros. Somos hijos del Padre, de Dios, del Padre Celestial. Ya fuimos hechos libres de toda esa opresión y de todas esas cosas y podemos vivirlo acá, pero sabiendo que nuestra meta no está aquí, porque todo va a ser hecho nuevo. Dios lo dice y lo va a hacer. Y Dios va a hacer todo nuevo, inclusive nuestros cuerpos van a ser hechos nuevos. Y va a ser tan hermoso, tan maravilloso. Si usted cree que este mundo como lo ve ahora, no estoy hablando de las obras del hombre, estoy hablando de la obra de Dios. Si usted lo ve y lo aprecia y se deleita en esto, lo que Él dice que va a ser es mucho más maravilloso. Y estamos para vivir ahí. Yo espero que usted lo crea. Desafíe su fe. Señor, yo te doy gracias porque ya no eres nuestro enemigo, eres nuestro Padre. Y te aseguraste de que esto sucediera por medio de la obra en la cruz. Y en esta obra desataste toda la bendición, todo lo que necesitamos. Y nos lo estás enseñando a través de la palabra. Cosas que desconocíamos, que no sabíamos, pero las has revelado y las estamos entendiendo. Pero nos falta esa intimidad, nos falta acogernos a ella, establecerlo en nuestra mente, vivir conforme a ello. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra nos regrese a ti sin haber hecho en nosotros, en cada uno, lo que tiene que hacer. La libertad, la paternidad de Dios se desata en su vida, en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entre semana. Si usted quiere recibir por escrito estas enseñanzas, escríbame a mi WhatsApp. Mándeme su correo
y con mucho gusto yo se las envío. Mi número es 318-804-2311. O escriba al correo de la iglesia diciendo que quiere ser añadido. No se preocupe, yo manejo los datos, esto no es público, siempre va con el debido aseguramiento de que no va a ser distribuido. Su información es totalmente personal. Existe una ley que se llama Habeas Data y nos acogemos a ella y la respetamos y la practicamos. Entonces, si usted quiere que yo se lo mande, escríbame y con mucho gusto le envío las enseñanzas. Eso es lo que hago. Y recibirá también palabras de reflexión, devocionarios. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Si le pareció bueno, pero es decir, lo que quiero decir bueno es que esto le puede ayudar en su vida, replíquelo. No quiero oír simplemente que me diga qué palabra tan maravillosa. Sí, yo sé que es maravillosa porque es de Dios. Pero la intención no es que usted se sienta bien un rato. La intención es que la palabra de Dios lo transforme. Gracias, que Dios los guarde.